En un mundo donde la imaginación no tiene límites y la creatividad es esencial para la supervivencia, se extiende un vasto reino de bloques y aventuras. La historia sigue a Steve, quien al recordar su infancia confiesa que siempre deseó explorar las minas, aunque nunca pudo hacerlo, ya que la entrada estaba prohibida para los niños. Al crecer, Steve encontró trabajo vendiendo perillas para puertas, pero sentía que su vida había perdido su propósito, un significado que logró redescubrir durante un almuerzo. Decidido a regresar a las minas que una vez le fueron negadas, Steve elude al guardia y, excavando con fervor, descubre dos artefactos misteriosos que al combinarlos abren un portal a otro mundo. Este nuevo mundo, hecho de cubos, contenía todo lo que Steve había estado buscando durante tanto tiempo, un lugar donde uno puede ser el arquitecto de su propia aventura. A medida que avanza, muestra la evolución de sus 3 primeras casas y comparte que las noches eran aterradoras debido a los mobs hostiles. En esos momentos difíciles anhelaba la compañía de un amigo, quien llegó a su vida gracias a un aullido de camaradería. Aunque el lobo se mostraba reacio al principio, Steve logró domesticarlo dándole un hueso, y desde entonces Dennis y él se volvieron inseparables. Con el paso del tiempo, las habilidades de construcción de Steve mejoraron notablemente, hasta que creó lo que él mismo llamó el mundo de Steve. La vida no podía ser más feliz, hasta que un día nuestro protagonista descubre una antigua ruina acompañada de un misterioso portal incompleto, que logran activar gracias a un cofre convenientemente ubicado al lado. Al cruzar el portal púrpura, se adentran en un nuevo mundo, el Nether, un lugar hostil lleno de criaturas llamadas Piglins, quienes bajo el mando de la malvada hechicera Malgosha han minado las raíces del mundo por su insaciable deseo de oro. Steve intenta negociar con la hechicera para liberar a su compañero, pero en lugar de eso le arrebataron lo que ellos llaman el orbe de dominio, encerrándolos en una prisión. En su cautiverio, Steve reflexiona sobre el valor de ese mundo en su vida y decide que debe salvarlo. Junto a su fiel amigo peludo logran liberarse y recuperar el cubo, pero al verse rodeados, Steve confía a Dennis el orbe cúbico. Este se transporta a toda velocidad hacia su hogar en el mundo real, ocultándolo bajo su cama de agua. Trasladando la historia a otro punto, conocemos a Garrett Garrison, un gamer que revolucionó el mundo de los videojuegos en los años 80, gracias a su inigualable talento en el videojuego Hang City Rampage, donde era conocido con el apodo del basurero. A medida que su fama crecía, se convertía en la envidia de la comunidad gamer de la época, hasta que firmó un contrato muy lucrativo con la empresa Sizzler. Sin embargo, todo parece cambiar en el presente cuando recibe un aviso de desalojo. Garrett se dirige a una subasta de garajes, donde se encuentra con Darryl, quien le describe una serie de objetos en un lote, siendo lo más valioso una consola Atari Cosmos de 1978. Garrett está dispuesto a cumplir cualquier deseo de Darryl si este mantiene el precio del almacén por debajo de $100. Durante la subasta, Garrett logra hacerse con el lote, pero debe desembolsar $900, murmurando que el cheque tendrá fondos en 6 meses. Al abrir la caja de la consola Atari, descubre que solo contiene objetos sin valor, lo que lo irrita y lo lleva a destruir el lugar. Garrett expresa que su situación es complicada y que necesita una victoria, pero Darryl intenta calmarlo para finalmente dejarlo solo con su adquisición. Mientras Garrett conduce de regreso a casa, canta apasionadamente, solo para sufrir un desperfecto en su auto que lo obliga a detenerse. En otro vehículo conocemos a Natalie y su hermano Henry, quienes parecen estar en proceso de mudanza a su nuevo hogar, algo que no parece alegrar del todo a Henry. Con el capó del auto de Garrett emitiendo humo, Natalie y Henry llegan a su nuevo vecindario, donde se encuentran con Don, quien además de darles la bienvenida, revela que tiene un extraño zoológico sobre ruedas con una llama, un par de cabras entre otros animales. Antes de irse, Don le comenta a Natalie su tristeza por la situación de su madre y expresa su admiración por ella. Ya instalados en su nuevo hogar, Natalie prepara un platillo que su madre solía cocinar y le regala a Henry una fragancia. Este último sale rumbo al colegio, deteniéndose en la tienda de Garrett, quien intenta venderle su curso para triunfar en la vida. Tras una breve charla, Henry finalmente se dirige al colegio, donde conoce a la subdirectora Marlene, quien le informa que es el primer estudiante inscrito después de mucho tiempo y le menciona su reciente divorcio. Y en su primera clase, el profesor de arte menciona su complicada situación financiera y luego solicita un dibujo que tenga como elementos centrales un plátano y una naranja. Henry decide dibujar un plátano con un jetpack, lo que molesta al profesor y provoca las burlas de uno de sus compañeros. Sin embargo, Henry defiende su forma de pensar y sus aspiraciones, construyendo un improvisado jetpack como el de su dibujo, el cual es saboteado por sus compañeros. Cuando llega el momento de probarlo, parece que todo va según lo planeado, pero termina impactando con la fábrica donde trabaja Natalie, provocando una explosión en el lugar. Henry es llevado ante la subdirectora, quien le informa que el accidente que causó podría resultar en su expulsión, por lo que necesita la presencia de su tutor. Sin querer preocupar a su hermana, Henry llama a Garrett y le pide que se haga pasar por su tío, convenciendo
pagándolo con $26 en efectivo. Al llegar en su auto, Garrett recibe un coqueteo de Marlene antes de marcharse junto a Henry. En la tienda, Garrett admira la creatividad de Henry, pero este solo puede pensar en los problemas que su accidente causó en el trabajo de su hermana, por lo que decide tirar su cuaderno. Entre todos los objetos de la tienda, uno llama la atención de Henry, el orbe de dominio, que Garrett describe como una artesanía hippie moderna. A pesar de las instrucciones de no combinarlo con el cristal, Henry termina haciéndolo, mientras menciona que el orbe parece querer llevarlo a otro lugar. En el vecindario, Natalie está preocupada porque su hermano aún no ha llegado, así que pide ayuda a Don, quien le informa que el accidente en su lugar de trabajo se debe a Henry y que este se dirige a una mina. Deciden ir tras él. En la mina, Garrett y Henry se adentran a pesar de las advertencias, siendo observados por Dennis. Dentro de la mina descubren un portal al mundo de Minecraft, justo cuando llegan Natalie y Don, y el portal los atrae gracias al orbe de dominio. Tras una llegada accidentada, el grupo observa el mundo al que ha llegado y las criaturas que lo habitan, topándose con una oveja rosada a la que deciden seguir. Mientras están distraídos, un aldeano Nitwit cruza el portal hacia el mundo real. En el Nether, Malgosha descubre que el orbe ha sido activado nuevamente y chantajea a Steve para que lo recupere a cambio de la vida de su preciado amigo, quien no está cautivo, ya que también se dirige al mundo de Minecraft. En el Overworld, Garrett intenta pedirle instrucciones sobre su misión a la oveja rosa, pero esta no parece entender nada de lo que le dice. De repente, la noche cae, trayendo consigo una horda de esqueletos jinetes que lanzan flechas en llamas, lo que obliga al cuarteto a huir ante el peligro. Mientras Garrett escapa y cae en un agujero, Henry descubre cómo recoger bloques y construir, lo que le permite crear una zona segura para él, Don y Natalie. Garrett logra salir nuevamente, pero un creeper aparece detrás de él. Al golpearlo, este explota y lo lanza por los aires. Garrett, aterrorizado, observa cómo un grupo de zombies devora a la oveja rosada, y mientras se acerca a la zona construida por Henry, sostiene el cristal, que es destruido por una flecha, provocando que el portal al mundo real se cierre. Garrett se reúne con el grupo, pero se encuentra completamente rodeado por los zombies. Cuando las esperanzas parecen desvanecerse, Steve llega justo a tiempo para salvarlos, luchando y derrotando a los muertos vivientes. Tras el combate, amanece y la luz solar quema a los zombies que aún permanecen en el área. Steve se presenta ante el grupo, que lo observa con curiosidad y pregunta por su amigo Dennis y el orbe de dominación. Al enterarse de que el cristal fue destruido, Steve comenta que la única forma de reemplazarlo es ir a la mansión del bosque, aunque advierte que es demasiado arriesgado. Después de que cada parte exponga sus intereses, Steve propone ayudarlos a cambio del orbe, cerrando el trato con un firme apretón de manos con Garrett, quien se autodenomina el líder del grupo. Todos se preparan juntos para la aventura. En el mundo real, el aldeano Nitwit es atropellado por Marlene, quien al bajar de su auto lo invita a cenar como disculpa. En la aldea de Steve conocen a los aldeanos que allí habitan y se hace una clara referencia a Technoblade. Steve declara que en este mundo la creatividad es el único límite y felicita a Henry por la torre que construyó de manera improvisada. También observan a los golems de hierro encargados de la seguridad del lugar. Tras un breve recorrido, Garrett menciona que necesita algo de proteína, por lo que Steve le muestra un mecanismo de redstone que utiliza para cocinar pollo con lava. Al probarlo, Steve se quema, pero Garrett, fanfarroneando, intenta comerlo y termina quemándose la boca. En el Nether, Malgosha le ordena al general Chungus que le traiga el orbe de dominación y que acabe con Steve y sus amigos. Para ello le entrega una verruga del Nether para evitar su zombificación. Por otro lado, Steve y Natalie conversan. Ella pregunta por la mansión a la que deben llegar y solicita un mapa, con la intención de regresar con su hermano sano y salvo. Steve le responde que Henry tiene un don y que está disfrutando del lugar, asegurando que debe dejarlo actuar, ya que la creatividad es esencial para la supervivencia. Natalie sostiene que en el mundo real es diferente, pues las personas creativas sufren discriminación, además de mencionar el accidente que causó Henry. Al escuchar esto, él dice que tal vez pertenezca a este mundo. Mientras Natalie y Don van a comprar un mapa a uno de los aldeanos, Steve lleva a Henry y a Garrett a su casa, donde muestra algunas de sus pociones más valiosas, incluyendo una armadura de diamante completa y las mejores espadas. En uno de los cofres, Garrett descubre una perla de Ender y se asusta al darse cuenta de lo que hace. En su próxima parada, Steve muestra al dúo una mesa de crafteo y demuestra su función al fabricar una espada. Al verlo, Garrett intenta hacer una espada mejor, pero termina creando dos cubetas. Henry también intenta crear algo, utilizando una combinación de elementos de ese mundo y del mundo real, lo que resulta en un objeto totalmente nuevo que Steve considera de otro nivel. Garrett sugiere a Steve que hablen a solas, preguntándole sobre las riquezas de ese mundo y pidiéndole los diamantes que guarda a cambio del orbe. Mientras tanto, Natalie y Don intentan comprar un mapa del aldeano cartógrafo, pero Chungus y sus piglins llegan a la aldea, aprovechando la movilidad de los Ghast. Al llegar, atacan de inmediato a los aldeanos. Steve, Henry y Garrett se encuentran con Chungus, quien declara que deben acabar con Steve. Este, dispuesto a luchar en un mano a mano, se prepara para el desafío, pero Garrett lo detiene, afirmando que está cansado de que Steve se lleve toda la gloria. Cuando Garrett intenta luchar con sus cubetas, noquea a Steve, solo para ser golpeado por Chungus en su duelo. Mientras tanto, Henry aprovecha su invento para deshacerse de los piglins cercanos, mientras Natalie y Don también se preparan para luchar, armadas con una azada y una pala. Cuando Chungus parece listo para acabar con Garrett, este lo distrae, lo que permite que un golem de hierro llegue
y lo mande a volar de un solo golpe. Tras deshacerse momentáneamente del líder rival, Garrett se acerca a Steve, quien no recuerda lo que sucedió, pero Garrett le asegura que le salvó la vida. Steve les dice que deben dirigirse a la muralla, mientras Dawn y Natalie siguen otro rumbo. A pesar de la preocupación de Natalie, ambos grupos confían en que se encontrarán en la mansión del bosque. Al llegar a un acantilado, Steve les da elitras a sus dos compañeros, siendo Henry el primero en probarlas, seguido por Garrett, quien lleva a Steve en su espalda. Mientras avanzan por el aire, son perseguidos por una tropa de piglins impulsados por Ghasts, que arrojan cargas ígneas. Ante tal persecución, Steve sugiere a Henry que se separen, mientras Henry forcejea con un piglin que ha sido arrojado hacia su ubicación. Steve y Garrett logran deshacerse de un Ghast, lo que celebran efusivamente. Sin embargo, un escuadrón de piglins montados en hoglins los persigue por tierra, logrando acorralarlos. Para salir con vida, Steve le pide a Garrett que pasen a través de un agujero hecho por el disparo de un Ghast. Para poder atravesarlo, ambos deben formar una especie de sándwich humano, logrando pasar a duras penas y provocando que los piglins restantes se eliminen entre sí. Henry, por su parte, logra librarse de sus perseguidores gracias a un cohete que lo propulsa a mayor velocidad. Sin embargo, pierde el control y choca contra Steve y Garrett, salvándose en el último momento gracias a un water drop. En la aldea, Natalie y Dawn no logran craftear un bote, por lo que deben buscar otro medio para conseguir el mapa que necesitan. En el mundo real, Marlene no para de reír durante su cena con el aldeano, mientras le habla sobre su ruptura amorosa y le hace cumplidos. En el overworld de Minecraft, Henry Garrett exige respuestas a Steve, quien les cuenta sobre Malgosha y su origen como una villana. Relata que su historia comenzó en el concurso El Nether tiene talento, donde a pesar de su deseo de ser una bailarina de clase mundial, solo recibió burlas y críticas que acabaron con toda la creatividad en su corazón. Steve advierte que si Malgosha consigue el orbe de dominación, destruirá el mundo y sus habitantes. Aclara que solo fingirá darle el orbe para poder rescatar a su amigo Dennis. Por el trato con Garrett, Steve propone atravesar las montañas de Redstone. En el Nether, Malgosha le reclama al general Chungus por su fracaso y decide utilizar al Gran Cerdo, un poderoso piglin que considera su arma más formidable. Malgosha ordena al Gran Cerdo que acabe con Chungus y le encomienda la recuperación del orbe y la aniquilación de Steve y los recién llegados. Ya de noche, Natalie comparte sus inquietudes con Dawn, mientras ambas comentan las dificultades de la vida adulta. Mientras discuten, se enfrentan a varios mobs hostiles. Al avanzar, se encuentran con Dennis, que se muestra algo agresivo, pero Dawn logra empatizar con él y calmarlo dándole un hueso. Descubren que es la mascota de Steve y logran que los guíe hacia la mansión del bosque. En las minas de Redstone, Garrett activa accidentalmente una serie de trampas que Steve había instalado hace tiempo, lo que finalmente abre la compuerta principal. Al seguir avanzando, llegan a la sala del tesoro, donde Steve guarda sus diamantes. Sin embargo, Henry molesto alega que mientras están ahí, su hermana puede estar en peligro. Steve detecta el olor de una verruga del Nether, reconociendo la presencia del Gran Cerdo. Sin más opciones, el trío decide huir rápidamente en vagonetas, avanzando hasta quedarse sin combustible. Al llegar a una zona oscura y activar otra antorcha, descubren que están rodeados de creepers que escaparon de la granja de Steve. Henry le pide a Garrett que se baje a empujar, pues están en esa situación por su culpa. Mientras Garrett empuja, Steve y Henry golpean a los creepers, logrando llegar a los rieles de Redstone, que les dan un nuevo impulso para huir de sus perseguidores. Sin embargo, todos los creepers explotan, volando la mina en pedazos. Al bajar de las vagonetas, Henry le reclama a Garrett su egoísmo, pero él responde que necesita los diamantes porque está quebrado. También admite que se siente un fracasado y que su vida apesta, sintiéndose completamente solo. Henry le responde que no está solo, ya que lo considera su amigo, dejando un momento tenso entre ambos. La cita entre Marlene y el aldeano continúa, con Marlene elogiando sus cualidades como oyente e invitándolo a su casa a disfrutar de un helado. Mientras tanto, el primer grupo llega a las afueras de la mansión del bosque, donde Steve intenta explicar los peligros y enemigos que hay en cada uno de los 3 niveles. En ese momento, Garrett revela a Henry que tiene el orbe, lo que molesta aún más a Henry, quien le dice que es la peor persona que conoce. Steve prosigue con su explicación, comentando que el cristal de tierra se encuentra en el 3er piso, pero que está custodiado por Endermans. Ante el peligro, Henry propone usar escaleras para robar el cristal, sugiriendo que Garrett y Steve actúen como carnada. Ya en la mansión, la distracción consiste en cantar mientras llevan sombreros de hongos, todo para facilitar el acceso de Henry, quien avanza hasta ser descubierto en las escaleras. Huyendo a toda prisa, se refugia en una sala repleta de cofres. Mientras tanto, Steve y Garrett son capturados y llevados a luchar en el club de pelea de Vindicadores, donde Garrett debe enfrentarse en un duelo a muerte contra un jinete avícola, que lo lanza contra las cuerdas para luego intercambiar golpes. Henry continúa su frenética búsqueda hasta encontrar el cristal, pero al hacerlo es descubierto por un Enderman, que al mirarlo a los ojos le muestra una serie de alucinaciones sobre sus amigos, quienes lo menosprecian y culpan de todo.
Al salir del trance, Henry combate contra el Enderman, mientras el duelo de Garrett sigue, siendo salvado por Steve con un ataque sorpresa. Finalmente, Henry vence al Enderman y obtiene su perla de Ender. Mientras Steve y Garrett declaran su amistad, se reúnen con Henry y todos salen juntos, perseguidos por sus enemigos. Al salir de la mansión, los tres son rodeados por Malgosha, quien le arrebata el orbe a Henry y se marcha, ordenando a sus fuerzas que acaben con ellos. En el momento más crítico, Garrett lanza a Henry para que escape en uno de los gas, seguido por Steve, quien utiliza un cubo de slime para saltar. Garrett decide sacrificarse para que Henry pueda salvar a su hermana, pidiendo que compongan una canción de rock en su honor. Recuérdenme como un héroe. Mientras Garrett lucha, uno de los piglins explota, generando una onda expansiva que impulsa a Henry y Steve, haciéndolos aterrizar forzosamente. Ya en tierra, Steve se reencuentra con Dennis y admira la casa de hongo que construyeron Don y Natalie. Dentro de la casa, los hermanos se reconcilian, mientras Natalie lamenta la pérdida de Garrett. Sin perder tiempo, Malgosha ordena desplegar el orbe de dominación, oscureciendo el cielo y corrompiendo el overworld con el Nether. Steve aclara que Malgosha ha desatado la gran penumbra, planeando destruirlo todo. Los presentes deciden luchar para salvar el mundo, siguiendo el plan diseñado por Henry, quien prioriza la obtención de lingotes de hierro, botas de velocidad, circuitos de redstone con TNT, con los que vuelan a un grupo de esqueletos para domesticar lobos, y diamantes. Tras reunir una serie de armas, salen decididos a pelear. Malgosha anima a sus tropas a destruir el overworld, mientras Henry y Natalie invocan a varios golems de hierro, incluido uno con botas de velocidad, mucho más poderoso. Antes de que ambos ejércitos colisionen, Malgosha aclara que los golems de hierro solo atacan si son provocados, pero un piglin dispara contra uno de ellos. ¡Para eso te pagamos! ¡Inútil! Desatando una batalla sin cuartel. Al ver el panorama, Natalie y Henry se unen a la lucha, mientras Malgosha ordena a su nuevo gran cerdo que ataque, planteando un duelo de titanes. Mientras la líder piglin está distraída, Steve aparece vistiendo una armadura de diamante, listo para lanzar su ataque sorpresa, que termina fallando. Esto provoca que pierda parte de su armadura y responda atacando con huevos y pollitos. En el campo de batalla, Henry utiliza la perla de Ender que obtuvo en la mansión para llegar al orbe, mientras Natalie monta guardia contra el gran cerdo. Don aparece para comandar una horda de lobos que atacan, creando una distracción para que Henry alcance el orbe, pero el gran cerdo se libera y logra disparar, derribando a Henry. Cuando todo parece perdido, Garrett llega para salvarlo, revelando que sobrevivió gracias a que él también sabe hacer el water drop. Ambos lanzan ataques con el gas, logrando derribar el portal e interrumpir la gran penumbra, lo que provoca que varios mobs mueran a causa de la luz solar. Cuando el gran cerdo intenta tomar el orbe, es el golem de hierro especial quien le da una lección. Natalie toma el orbe, seguido por una reunión grupal. Mientras tanto, Steve sigue combatiendo contra Malgosha, asegurándole que la líder malvada ha fallado, pues el mundo está a salvo. Malgosha replica que soñar y crear solo trae sufrimiento, pero Steve le responde que es más difícil crear que destruir, y que los cobardes eligen la segunda opción, alejándose. Malgosha intenta detenerlo y atacarlo con un cuchillo, pero falla. Vuelve a llamar a Steve, pero nuevamente fracasa y perece en el lugar. En la despedida, Steve trata de convencer a Henry de quedarse, pero este responde que las dificultades no le impedirán seguir creando, ganándose la admiración de Steve por su valentía. Don pregunta a Steve si es realmente lo que quiere, a lo que él responde que sí, despidiéndose de Dennis de manera emotiva. Steve y Garrett también se despiden como buenos amigos, mientras Natalie menciona que sería bueno tener el talento de Steve en su mundo, palabras que resuenan en su mente y lo llevan a decidir regresar también. Garrett logra que su tienda sea la más popular del lugar, mientras todos lo apoyan en el desarrollo de un nuevo videojuego y celebran juntos. Don renuncia a su empleo de bienes raíces para llevar alegría a todas partes junto a Dennis. Natalie imparte un curso sobre defensa personal y Henry logra que su jetpack funcione. Todo parece tener un final feliz. En las escenas postcréditos, Marlene y el aldeano son oficialmente pareja. El aldeano, usando un lenguaje humano, responde a Clemente, el ex esposo de Marlene, que ahora está profundamente enamorado de ella, para luego pedirle matrimonio. Para finalizar, Steve regresa a su antigua casa, solo para encontrarse con Alex dentro de ella, lo que pone fin a la película y deja entrever una posible secuela. Y así concluimos este video. No olvides dejar tu like y tu comentario para más contenido. Hasta la próxima.